¿Te cuenta algo? Que por ahí viste que estos muchachos de Racing cuentan cosas que la cuentan a su manera, qué sé yo, viste. Yo, para mí, mm, queda feo decirle mentiroso, pero la verdad que son mentiras, viste. Para el Mundial 94, el técnico de la selección era el Coco Basile. Entonces, tenían la cabida ellos para ir a la eliminatoria, El para Mundial. ir al Mundial. Pero ¿qué pasa? Paraba la 12, paraba en cancha de River en la Centenario, era de la 12. Nadie se la puede discutir. Iban de Chaca, iban de estudiantes, pero lo que más eran los de Boca. Entonces se acerca Cacho, habla con el gallego para decir, "Bueno, loco, vamos a juntarnos y vamos, así agarramos la tribuna de nosotros. Nosotros tenemos ropa, tenemos la entrada, tenemos para los viajes, tenemos todo", dice. Y el gallego vino con la buena noticia de decir, loco, vamos al Mundial, vamos a la eliminatoria, que vamos. ¿Y cómo hacemos? Y tenemos que, nada más que tenemos que ir con lo de Racing. No, 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 no. Boca había salido campeón del 92 porque la 12 no iba a Mar del Plata esa época. 3 años fue. Pero eran pocos ellos. Pero estaban enojados porque lo corrimos allá en Caminito, eso, en el 91, estaban enojados. Estaban re dolidos. Aparte le cantamos la canción esa que te contó Tamba. Decían que a la Boca no íbamos a entrar a esa. Así que estaban dolidos. Y en una me acuerdo que íbamos caminando, caminando, caminando. En una dicen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y no, que no son, que no son, que sí, que no son. Y de repente, pa, 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 pa. Flaco Walter, como siempre, se plantó y allá lo lastimaron. Pero lo demás corrimos y nos cagaron a tiro mal. Por eso pasó después lo de Mendoza. Bueno, fuimos con Racing. Con Racing fuimos 2 micros, me acuerdo que eran como 70, 80 pibes abajo. Allá comimos algo con lo de la lepra, que se juntaron con nosotros, después fuimos a la cancha, en una ribanda, lo de Racing creo que fueron los pibes esos, los Stone. Una, Racing Stone. una trafi 15 pies nada más, no, la Guardia Imperial no. Vaya a saber por qué, pero no fue. ¿Y qué pasa? Con los mendocinos se hablaba de una revancha contra los bosteros, de que nos habían tirado unos par de tiros en Mar del Plata el año anterior. Entonces, contra Boca ponen 2 micros, pero esta vez no quedó nadie abajo. Porque no es incomparable Racing con Boca, ¿viste? Como que con Boca había pibes que por ahí le tenían miedo. A los más guachines lo mandaban a espiar, ponerle a fijarse. Uno de los que hacía mucha cosa inteligente era Pablo. Bebote. Pablo, y encima tenía maldad. Tenía maldad. Hola gente de YouTube, un abrazo para todos los que están ahí. Hoy estamos con Pichu o Campanita, como algunos lo conozcan. ¿Todo bien, amigo? Bien, Cristian, ¿Cómo gracias por estás? venir. Bien, bien, bien. Gracias por recibirme acá. Trapo, Independiente siempre presente. Lo lauría. Escúchame, hacía tiempo que quería salir acá, Mm. que quería que te haga una nota. Y sí, Eh, porque Hay un par de historias para contar, ¿no? hay unas pares, por lo menos de 10 años. Después del 94 hay algunas más, pero la mayoría son del 84 al 94. Esa fue la época en que vos perteneciste a la hinchada del Rojo. Éramos de la barra, claro. ¿Y cómo te metiste en la hinchada de Independiente? ¿Cuál fue tu primer acercamiento al Rojo? Y primero cuando conocí a los pibes de Urquiza, que ellos ya pertenecían a la barra, empecé a ir con ellos. ¿Quién era el referente de esa época? Y éramos todos pibes, ¿no? Pero era el Locha, estaba Sopi, Pena, los mellizos, que eran los más, digamos, conocidos ahí. Y bueno, después, con el tiempo, el galleguito me conoció, me gané la entrada propia y después, bueno, a sumar puntos porque ahí no es que ya te conocieron y ya está. Tenés que, digamos, hacerte ver un poco. Y Urquiza tenía su lugar ya. Sí, 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 sí. Es una bandera histórica de Y Independiente. Tiene sus años. sí, sí, esa bandera, bueno,
Esa bandera se perdió una vuelta en Núñez en un episodio bastante confuso. O sea, yo vi cuando la agarraron, ¿viste? ¿Cómo fue la situación? Habíamos salido de la cancha, veníamos por Quintero y se pincha todo con la policía. Entonces zafamos y en una yo escucho griterío, me doy vuelta. Había un Fiat 128 que era un pibe Urquiza y estaba Matute en la barra de River. Y yo me quedé mirando porque estaba 10 metros y escucho que dice, acá tienen armas, porque estaba la policía. Y estaba Sopi dice, que no tenemos armas, bueno, ahora el baúl. Ahora así, y agarran la bandera y salen corriendo. Mal, no hubo No hubo forma de... forma de... No, la policía misma se quedó mirando, ¿viste? Y ponele, la ganaron, pero estaba la... O sea, portate bien, o sea, usaron a la policía. ¿Crees que también tiene que ver un poquito que Urquiza, para mi entender, es todo River? ¿Y había como ese deseo de mojar la oreja a la gente independiente? Mirá, en esa época había un par de pibes que paraban en la barra de River, eh, pero la mayoría de los pibes iban a ver rojo. La ¿En tu mayoría... época decís eso? Sí, yo te digo porque, por ejemplo, viste que Saavedra y Urquiza son barrios, digamos, de pica, y como cuando jugaba el rojo con Platense iban 60, 70 pibes de Urquiza. Iban, digamos, pibes que por ahí no eran independientes, pero como eran de Urquiza, eh, iban contra Platense, iban siempre. Pero después de River había un par de pibes que iban a la barra de River. Es más, una vuelta me encontré a uno en la final de Racing Atlanta, cuando ascendió Racing, Sí. que eran amigos, River y Racing, pero allá los de River se la querían pudrir, ¿viste? Y en el entretiempo, ahí, ¿viste el playoncito que hay abajo de así, Alta? Estaban discutiendo a los gritos y ahí este pibe, que ahora no me acuerdo cómo se llama, vivían sobre Roosevelt, en un departamento arriba. No me sale el nombre. Cuestión que me dice, ¿qué haces acá? Me dice, anda para allá, me dice, te van a matar. Entonces me fui porque, claro, problema entre ellos, pero ya había un cortocircuito entre ellos, ¿viste? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste a la cancha a ver Independiente? Me llevó mi papá a ver Independiente Racing, 24 de marzo de 74. ¿Te la acordás bien? Tenía 7 años. 3 goles de Bocini y el otro no sé. Le ganamos 4-1 a Racing. ¿Y ese día te acordás de haber estado pendiente mirando la tribuna del Rojo? Sí, sí, yo miraba, estaba en el codito yo, con mi papá, mi mamá, mi hermano, que era chiquito. Eh, y sí, miraba las hinchadas, por ahí estábamos al lado de lo de Racing. Pero sí, ya, ¿Te llamaba la atención? sí. ¿Qué mirabas? Y escuchaba las canciones, escuchaba las canciones. ¿Y ya había ahí en esa época, no sé, tirantes, bandera o era más tranquilo? Arriba de la visera colgaban desde arriba del escudo, pero pocas, nada que ver con ahora, ¿viste? Y de Sí. visitante no llevaban bandera. ¿Y de Racing qué te acordás de ese día? Me acuerdo que cantaban Cruzeiro, Cruzeiro, porque creo que el Rojo jugaba una semifinal con Cruzeiro, más o menos, creo que por eso era. Y también imagino un estadio colmado, ¿no? Lleno de gente de los dos lados. Y yo tenía 7 años ahí, ¿viste? Lo que sí que me acuerdo que mi papá y mi mamá después corrimos, porque la montaba corriendo la gente, no sé qué habrá pasado. Yo te digo, yo tenía 7 años ahí. Y después del tiempo, ¿a qué edad ya empezaste a ser parte de esto, de Urquiza? Y bueno, yo en el año 82 empecé a ir a la cancha solo, iba a la boletería, me compraba la entrada. Y al año siguiente, ya en el año 83, iba a la cancha de Banfield y como no conocía, vi un piluso que iban para la cancha, iba atrás de ellos. Cuando divisé el estadio, ya está, fui a la boletería, entré a la cancha
Y a la salida me fui solo, ya sabía volver. Y en Retiro me compré La Sexta de Crónica, un diario que salía Sí. todos los resultados de los partidos. La fecha se jugaba el domingo a la misma hora. Y en una estaba sentado en el furgón y pasan estos mismos pibes. Y me dice uno, que era Sopi, me dice, ¿cómo salió Independiente? Me dice, le digo, si vos venís de la cancha, vení de la cancha, vení con nosotros. Y bueno, ahí me sumaron al grupo de ellos. Dame una mano y suscribite, que es totalmente gratis. Y ahí más o menos ellos me consiguen un ticket. Entramos colados, saltando tapiales en algunas canchas, en Capital sobre todo. Y después, bueno, me gané el ticket de parte de Galleguito. ¿Había alguna cancha en especial que era la más fácil de golarse? Y bueno, la de Ferro, la de Vélez. ¿Cómo era la táctica para colarse en la cancha de Ferro? Hay un tapial, un tapial. Y después, Saltaba. lo que era complicado, había que ir temprano, porque después había que pasar por entre los tablones. Si había gente, el tablón te aplasta. O sea, tenía que ir con la cancha que todavía no estaba llena. Me dijiste también Vélez, ¿no? Vélez, por atrás digamos, donde ¿De era, Cervistas Argentinos? donde ahora se junta la barra de Vélez, antes era la visitante, Ah, sí, sí, sí. ahí atrás había como una especie de un barrio así. Sigue estando, sí, el Y bueno, Kennedy. sí, no sé cómo, bueno, saltó un muro, que ese día que fui jugamos contra River, que supuestamente íbamos a esa tribuna y fui con un pibe de Chaca. Primero fuimos a Chacaferra en San Martín, después Independiente River en Vélez, porque los de River habían quedado a la cancha de Ferro en una final Sí. y le suspendieron la cancha. Cuestión que me acuerdo que después tuve que pasar de allá arriba de la Popular porque no podía estar en la tribuna de River. Y no. Y después con el tiempo, ¿cómo fuiste sumando puntos para ser parte de la hinchada? Y bueno, primero era, por ejemplo, había una política, ¿no? ¿Cuál era? En los viajes a Rosario, eh, el gallego ya decía, el que no va a Rosario, después que no venga a pedir entrada. Se pasaba lista. Obvio. Así que había que estar. Y después otra era, bueno, vamos a buscar a alguien. Y la onda era ir cerca de ellos y boquearla, ¿viste? Como para decir, vamos, vamos, para que te vean que estabas ahí, ¿viste? ¿Entraste al toque a la barra o te hicieron alguna pruebita más? Bueno, Derecho de piso. no, yo no tuve problemas en ese sentido porque la presencia ahí siempre. Y sobre todo de que me veían que estaba. ¿Te acordás la primera vez que hablaste con el gallego? Y ahí, después de un partido con Chacarita, que me preguntó dónde era. ¿Y Y con quién vení? Me dice. Le digo, no, vengo con los pibes Urquiza. Me dice, ¿pero de dónde sos? Y yo en ese tiempo vivía en Benavides. Y me dice, bueno, dice, a partir de ahora pedirme la entrada a mí, me dice. digamos, te adoptó. No me adoptó, pero es como que ya me dijo que no dependiera de los pibes. ¿Y vos qué imagen tenías del gallego cuando eras chico? Sin conocerlo, Y ya llamaba la atención. ¿le idealizaba? No sé. Sí, y porque era, digo, imagínate que la mayoría somos morochos y Galleguito era tirando rubiecito. Era bastante trabadito y estaba en todos los embrollos, estaba el loco. ¿Te llamaba la atención de chico, digamos, querer ser parte de una barra? Y se fue dando porque yo fui porque era soy, ¿no? Enfermo por Independiente, pero se dio la oportunidad de pertenecer, sobre todo de ganarme un lugar y de que no necesitaba sacar entrada porque ya la tenía.
¿Te Si acordás? tenía que viajar a una provincia, tenía el asiento asegurado. ¿Te acordás del primer viaje que metiste? A Central. A Rosario. Ujú. ¿Y Independiente en esa época ya era amigo de Newell o no? Todavía no, todavía no. ¿Y cómo fue esa primera experiencia yendo a Santa Fe? Me acuerdo que yo llevé un amigo, yo estaba viviendo en Campana ya, porque yo viví 3 etapas en Campana, por eso iba, volvía, iba, volvía. Me llevó un pibe de Campana que era hincha del Rojo, pero nunca había ido a la cancha y no me lo dejaban subir al micro. Y insistí hasta que lo dejaron subir, ¿viste? Sí, Y bueno, nada, ya cuando llegamos, viste que de que chupeteo, que esta porquería, me agarró ganas de ir al baño. Y había como una heladería, algo así, el Boulevard Avellaneda, estaba al lado de la cancha. Y entro y estaba el Alberto, todos los pibes de Vera estaban tomando. Y el Alberto me dice, no, no da, Pichu. Le digo, no, dale, vos salga, que mentí. Necesitaba hacer otra cosa. Y estaban tiqui, 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 ¿viste? Un restaurante, un bobo, no había tantas cosas. De repente un silencio. sí. Y digo, ¿qué onda? Salgo, y cuando salgo para afuera, se ven sillazos, lo diviso al flaco, porque el flaco es altísimo, era, que para descanse. El flaco Walter, los sillazos, todo. Los muchachos de Central. No, no, el rojo. El de central corriendo para el río. Y bueno, me acerco, cuando me acerco ya había pasado todo. Y este pibe de Campana me contó más o menos que vinieron los del central. Le dijeron, ¿de dónde son ustedes? Somos de Avellaneda. Y que ellos dijeron, en Avellaneda está todo bien con Racing. Y con usted está todo mal. Y está todo mal, y ahí se pinchó. Claramente, por lo que está diciendo, en esa época no había campera, gorra, muy poco distintivo Un había. pilucito, como, o una banderita en el cuello, más de eso no. Por eso mismo iban a preguntar de dónde venían. Y era obvio que éramos de. Puede ser como decís vos, que por ahí hayan pensado que éramos un grupito de hinchas comunes. ¿Y en esos viajes alguien llevaba algún juguete? Todavía no. Todavía no. No. Era bastante leal, para decirlo de una manera. Es que antes de llegar, requisa. Sí, Y obvio, San Nicolás. sí, sí, no. Y si te quería, te hacían alguno que otro más, Claro, probablemente. pasa que en ese tiempo éramos, poner en esa época, un micro, íbamos nosotros, ¿Había ido un solo micro ese día? un micro solo. ¿Y acompañaba a la gente el hincha común o era más complicado? Em, Obviamente el mango no rendía. sí, sí, en realidad la gente empezó a ir mucho más seguido cuando creció la barra, porque hasta el 86 éramos pocos, digamos, no éramos una rebanda como así, la banda, ¿viste? ¿Cuántos eran más o menos? Y mira, 150. Ponerle en un clásico, un poco más, pero no era una banda. Y de visitante, si había un micro, si había dos, se llenaban los micros, los pibes que, o sea, iban por cara, ¿viste? Subí, vos subí, hasta que se llenaban y después, bueno, el que no subió se quedaba abajo. Y en esos viajes, por ejemplo, antes de arrancar, no sé, el gitano, no sé, el gallego, ¿daban alguna recomendación? ¿Bajaban en línea? No hagan esto. No, en realidad no había mucha, digamos, Organización. o sea, había, por ejemplo, parábamos en una estación de servicio y saqueo. Saqueo a la ida, saqueo a la vuelta. Sacaban comida para tomar. Era, bueno, hoy en día vos la pensás y era una remaldad, ¿no? Porque arruinaba a la gente que está trabajando, pero bueno. Sí. Hoy en día para mí ya es una boludez más que otra cosa. Y no, hoy ya hoy ya no pasa. Ya no da. No pasa. Los micros hoy en día van la puerta cerrada, sin ventana, y es más, los escolta la policía. Por ejemplo, en Mendoza, después de lo de Desaguadero, era ir a Mendoza una vez que pasaba Desaguadero, escoltado con la policía a 30 por hora,
hasta el estadio, salíamos del estadio, arriba de los micros, hasta el desaguadero. No se podía bajar. ¿Vos estuviste en el Zaguadero? Sí. ¿Qué te acuerdas de ese viaje? Mira, quiero resumir, yendo para atrás un poquito. Porque antes se jugaba en Mar del Plata, los torneos de verano. Sí, Yo iba a Mar del Plata, obvio. Pero ¿qué pasó? En el 94 se empezó a jugar en Mendoza y jugó contra River y como de diciembre a febrero yo no tenía contacto con los pibes, no sabía que iban. Lo miro por la tele, miro así por la tele, banderas, sombrillas, todo. Fueron los pibes. Entonces al día siguiente, al otro, no me acuerdo, voy a una cabina, porque yo no tenía teléfono, y llamo a un amigo mío, que en paz descanse también, al Caraza, al Cabezón Edu. Digo, amigo, le digo, ¿fuiste a Mendoza? Sí, me dice, ¿por qué no viniste? Me dice, y yo no sabía, le digo yo. Me dice, ¿van a ir con Racing? Sí, vení. Bueno, fuimos con Racing. Con Racing fuimos 2 micros, me acuerdo que eran como 70, 80 pibes abajo. Allá comimos algo con lo de la lepra, que se juntaron con nosotros, después fuimos a la cancha, en una ribanda, lo de Racing creo que fueron los pibes esos, los Stone. Una, Racing Stone. una trafi 15 pies nada más, no, la Guardia Imperial no, vaya a saber por qué, pero no fue. ¿Y qué pasa? Con los mendocinos se hablaba de una revancha contra los bosteros, de que nos habían tirado unos par de tiros en Mar del Plata el año anterior, entonces contra Boca ponen 2 micros, pero esta vez no quedó nadie abajo, porque no es incomparable Racing con Boca, ¿viste? Como que con Boca había pibes que por ahí le tenían miedo. ¿Y qué pasó? No, nada. Pasó que salimos una hora antes que ellos y allá en el desaguadero uno de los micros no tenía seguro, entonces no nos dejaban avanzar. Y bueno, me acuerdo que ahí vino me acuerdo así que no, el gitano me dice que los de Boca estaban Viniendo. una hora atrás, le digo, bueno, ya estarán llegando. Terminamos de hablar y 3 micros, y los pibes estaban todos abajo. Y allá se asoman un par de morochitos, pelito largo, en esa época se usaba pelo largo todavía. Sí. Y sí, son ellos, son ellos. Y los que no estaban enfierrados iban a buscar los juguetes. Y me acuerdo que la onda era hablar ahí para pelearnos allá. ¿En Mendoza o un par de metros En va? Mendoza, en la cancha, a la salida, pero allá. Pero ahí no, ¿viste? Faltaban 150 kilómetros. Y viene uno que le decían Gallinón, porque era de River, pero paraba con ellos. Me acuerdo que le pega a Miguel un arrebato. Cuando le pone un arrebato se pinchó. Y ahí los pies, bueno, uno que está en cana, hace mucho tiempo empezó pam, 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 los demás pibes, pam, pam, los de Boca empezaron a dispersarse. Ellos también tiraron un par de tiros. Y creo que fue lo más violento que vi en ese sentido, porque viste que tipo en las películas que vos ves que se rompen vidrio Sí, sí, sí. y la gente común que estaba ahí tirada en el piso a los gritos llorando. Em, Hasta que en una dicen los policías, súbanse, váyanse, váyanse. Así que bueno, nos subimos al micro, en una vienen, nos rompen un vidrio del micro. Y bueno, allá arrancamos. Allá en ruta empezaron a pasar ambulancia, ambulancia, ambulancia para allá. ¡Fa! Decíamos todo, ¿viste? Yo decía que haya muerto nadie, ¿no? Porque mucha ambulancia iba. Sí. Y en un momento paran los micros, miramos así por la cortina, así con fal, cuerpo a tierra la policía. Amigo, cerrar y los pibes a esconder los juguetes
¿viste? Arriba donde están las Sí. lucecitas. A esconder todo ahí, qué sé yo, algunos abajo los asientos. ¿Había muchos fierros esa En noche? el que estábamos ¿Del lado de nosotros, ustedes? en el que estábamos nosotros, había 25. Un montón. Y el otro Si un micro, micro lleva 60 personas más o menos, en el sí, la mitad de los casi. pibes. Y en el otro micro, que iban los pibes de Vera, fueron más pillos, pusieron todo en la bolsa, tiraron en la ruta. Pero bueno, ahí quedaron varios pibes en cana, porque le hicieron el guante de parafina, quedaron unos pares de pillos en cana. Cuestión que nosotros fuimos 3 pibes al hospital con herida de bala. ¿A vos te dispararon? A mí no. Y de ellos 14. 14, que bueno, hay un pibe que, no voy a decir el nombre, pero de Villa Jardín, que estuvo internado con los pies de Boca. Y bueno, él se queja de que no lo atendieron, viste, que pasa que ellos eran más, iba los muchachos de Boca a llevarle cosas y le compartían, viste, pero él no. ¿No le habían llevado nada al de Independiente? Creo que fueron una vez sola, porque estuvo, no sé cuánto tiempo estuvo en el hospital. Que en una, cuando le dan el alta, lo van a buscar los pibes de Boca, le dicen vamos, y el pibe no quiso. O sea que los de Boca le compartieron los bagallos. Y ponele, sí, sí, sí. Él tenía un balazo acá en la pierna. Y además de todo lo que me estás contando, no sé, el viaje siguió hasta Mendoza. No, ahí directamente el departamento de Hasta la General San dependencia. Martín se llamaba. Fuimos, subió el juez a decirnos que contábamos con toda la garantía, pero que éramos conscientes de lo que había pasado. Es más, el juez dice, yo soy hincha de Independiente, la pedimos, dijimos, bueno, zafamos. No, no zafamos nada. Nos llevaron a un destacamento y al rato los 3 micros de Boca, al mismo lugar. Pero estábamos todos en cana, pero arriba de los micros. Estuvimos del sábado a las 2 de la tarde, más o menos, hasta el domingo a las 8 de la noche, Adentro de... de los micros. Te la regalo. Nos fuimos primero nosotros y atrás se habrán ido ellos. ¿Y se carajeaban los...? Primero cuando paran un micro de Boca, estaban en el Lobo y le sacaban los trapos. Y estaba el narigón querida de Boca, Sí. muy, muy famoso, que mató al pibe de Racing, a Basile, con la bengala, que estuvo en cana por eso. Le hacía así todo, ¿viste? Y le hacíamos mueca nada más, si estábamos. Mucho no se podía hacer. Lo que sí que me acuerdo que el domingo los pibes ponían plata y compraban comida. Nosotros teníamos carne que se puso verde, era en pleno verano. Me acuerdo que el domingo, un rato antes que lo larguen, de una claraboya sacan Faso, un pibe. Entonces empieza a repartir todo el micro y todos fumamos en el micro, qué sé yo, y juá, 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 juá. Y nos bajan a sacarnos fotos, a filmarnos, ¿viste? A nosotros, al otro micro nuestro, que nos miraban así, ¿viste? Nosotros estamos, ¿de qué se ríen estos, viste? Y los de Boca también estaban allá. Los de Boca eran todos pibitos, ¿no? La mayoría de ellos eran menores de edad. Y nada, lo descansábamos, ¿viste? A los bosteros, pero de acá ya no estábamos pegados. ¿Vos creés que a partir de ahí hubo un puntapié en que Independiente y Boca ya no se podían ni ver? Y no, ya eso empezó antes, empezó 6 años. Había empezado antes, ya sé, pero digo, eso ya de un punto final a que... Y no, creo que después de eso, no sé si habrá ido. Hubo cosas ahí que yo no estuve, ¿no? Como esa que pasó en el aeropuerto, que, que yo no estaba, porque por eso no puedo hablar. Yo te puedo hablar de lo que yo estaba. Hay cosas que me contaron, que los pide, pero acá no te voy a decir algo No, a lo mejor que hablá de lo que vos viviste, por como yo te eso. dije antes de la nota, Sí, porque si no. no, No, no no, tiene no, por eso. sentido. Yo no puedo hablar de ese combate que hablan los pibes de Racing de 20 contra 20, de 25 contra 25, porque yo no estuve. Los pibes me contaron más o menos la película.
Y no puede ser que se pongan todos de acuerdo a contar lo mismo, ¿viste? Pero bueno, yo no estaba. Bueno, pero ahí tenés justo el puntapié que es, digamos, la gente independiente puede decir una cosa en la que estuvo y lo verdad sin que estuviera en otra. Por eso, capaz que ni siquiera mejor no decir nada porque Sí, quedás no, expuesto al pedo. claro, no, seguro, porque ponerle, yo me acuerdo que después vine el diario, estaba en un diario popular, una foto, decía, ¿no? Incidente, qué sé yo. Estaba el negro Ramón y el polaco Hansen tirados en el piso, una mano a la nuca. Bueno, el diario escribió una cosa, después los pibes me contaron algunas cosas, que la rumbela que le tiraba piedra a ellos, le decían no corran, no corran, que son 15, que son 20, qué sé yo. Pero bueno, yo no estaba. Y a medida que fue creciendo, fue pasando el tiempo y fue creciendo Urquiza, ¿cuánta gente empezó a llevar? Que vos justo nombraste que la barra empezó a crecer en su momento. ¿Creció también Urquiza o no? No, bueno, los pibes de Urquiza iban, por ejemplo, a los clásicos. Los clásicos con Racing venía una banda. Contra River también, después del robo ese de la bandera. Pero no eran, los pibes de Urquiza eran 20 pibes, ponele. ¿Qué dijo el gallego cuando le robaron la bandera a los de Urquiza? No, los pibes le explicaron cómo fue, yo también le dije cómo fue y bueno, quedó, no, no. No echó a nadie, no, No, nada. no, 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 no. No porque confió en lo que le dijimos nosotros. O sea, en realidad fue como te conté. No, evidentemente los de River sabían que la bandera estaba en ese auto, porque vinieron directamente al auto, ya te digo, era un 128, un Fiat 128. Y hicieron la viva, uy, sacaron la bandera y se fueron, se la llevaron. ¿Intentaste recuperarla? ¿Intentaron? Porque sabés que se vendían antes las banderas. Bueno, ¿sabes qué? Yo no sé por qué fui a un partido, creo que siguiente que jugó a River, pero no sé por qué, pero fui a la cancha, me fui a la platea, sería la Belgrano, entré ahí. Y estaba la bandera que decía Urquiza LP, ¿viste? La plaza. Y en un momento empecé a ver que la bandera empezó a colgar para abajo y ya estaba casi por la mitad y se la volvieron a subir. Y después Sopi me cuenta que él está, porque papá era de River, era socio de River, iba abajo en la Sibori y quedaron en que el papá iba a agarrar la bandera y la iba a guardar. Y el Sopi la estaba desatando y se dieron cuenta y Casi vuelve. casi, casi. Pero no, después la llevaron un día a la cancha del Rojo, la llevaron. ¿Qué más cosas hiciste vos para sumar puntos? No sé, inteligencia. ¿Te mandaban a ver dónde dejaban algún auto, No, alguna barra o ir a no, otra tribuna de camuflado? para eso había pibes más chicos. Era a nomás guachines lo mandaban a espiar, ponerle a fijarse. Uno de los que hacía mucha cosa inteligente era Pablo. ¿Me boté? Pablo, y encima tenía maldad. Tenía maldad. Una vuelta le prendió fuego al micro a lo de Platense para que no se puedan escapar. Pablo, Se veía el humo atrás de la visitante que le cantamos, se te quema el escolar. Pero después, bueno, no me acuerdo si fue esa, donde muere Chamorro, el pito de Platense, que lamentablemente, no sé si estaba empastillado, qué. Yo me acuerdo de ese partido, éramos como 500, voy a buscar 50. Yo decía, pero con Boca, ¿por qué no somos 500, viste? Pero bueno, el pibe vino tirando unos par de tiros y se quedó sin bala y cuando se dio vuelta para correr, la calle Italia, que era empedrada, cayó. Cuando cayó lo agarraron. Y en una vino una persona que no puedo decir quién fue, con ¿viste un pilar? sí. Y decía,
arriba de la cabeza. No, amigo. Lo remató. Yo me quedé con esa. Le salía burbuja del. Por suerte no caí en cana. Es más, con un pibe de Urquiza que se había mudado a La Boca porque el papá era portero de edificio. Entonces vivía a una cuadra de la cancha. Entonces nos fuimos hasta Mitre, subimos un colectivo y me dice, quédate acá, que atrás a lo de Platense, me dice. Así que bajamos a La Boca, me quedé un rato largo ahí hasta que... ¿Tomaste dimensión en cierto momento como este que me contás de por qué llegar a ese punto de que haya una muerte? Sí, pero un poquito ya, un poquito más grande. Después de que pasó eso de Desaguadero, fue en febrero del 94, 2 meses después, los mismos pibes de Boca matan a los pibes de River, que eran pibes Lo comunes. del camión mosquito, decís. Sí. Y ahí dije, no, amigo, Ahí te diste cuenta que se estaba haciendo de las no, manos no, es más, la voy. violencia. Hay un tema también. Por ejemplo, una vuelta que yo no fui a la cancha de Español, los pibes a la vuelta, antes de cruzar el puente Pompeya, pasan a un micro Sí. y pensaban que eran de los Cuervos. Y se bajaron cuando cruzaban la provincia y le hicieron pelota, pero eran de Lanús. Le robaron los trapos, fue, ¿viste? Esa misma noche los de Lanús matan a Cholín, ahí en Barro Agüero. Y ahí queda una rebronca con Lanús. Queda una rebronca. Nosotros íbamos a Lanús, lo íbamos a buscar de local, a la cancha de ellos. Estamos mal. Sí, se No, volvió un clásico zonal, pero con mucha pica en la no, tribuna, ¿no? la bronca era por Cholín, porque Cholín era un pibe sano, la hija va a la cancha. La hija es una pega conocida de la cancha. Este, y estaba tomando algo ahí, había un par de pibes arriba del puente, le tiraron un par de Y tiros. tiraron. Y se murió este pibe, y bueno, y habían caído después, dieron de baja un par de pibes de Lanús. Y un día voy a buscar a este amigo que te comentaba hoy, el de Caraza, jugábamos contra Lanús, me dice, vamos en la moto, y me dice, bueno, y cuando vas en la moto, 2 pistolas. Digo, ¿para qué lleva pistola? Digo yo. No, porque hay que matar a todos. Digo, no, amigo, algo está fallando. Digo, yo no conozco a ninguno de Lanús. ¿Por qué tengo que matar? Coincido en que estaba todo mal porque mataron a un pibe nuestro, pero ya Claro, está, ya está. Ya habían matado a 2 de Lanús. vos también imagino que lo pensabas, pero el lado de última, si van a hacer eso que para mí no va, que sea con alguien que sea de, no sé, de la hinchada, no cualquiera. En realidad, eso siempre el bondi con la barra, ¿eh? Claro, por eso digo, barra con barra. Con la barra, No sí, un ¿no? civil porque no No, tiene no, 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 sentido. no, no. Nosotros, por ejemplo, yo ya me la había aprendido, que pide que por ahí no. Eh, jugábamos, ponele, íbamos a la Boca caminando y pasaban algunos hinchas de Boca, si veían que alguno le quería hacer algo, milanesazo. Mío, si vas a pelear, pelea con la barra, no con la gente. Porque a la gente no tiene nada que ver. La política, por ejemplo, en el rojo era esa. Si vamos a pelear, pelea con la barra, no con la gente común. Igual que eso de robar bandera como se hacía en los últimos años, de época, Sí, bandera de de un gente barrio, común, bandera de fieles. una peña. ¿Cuál es? Ahora si me decís que una bandera de un barrio que lleva la barra, ahí ponele, ¿viste? Pero, Como la que lamentablemente le robaron a ustedes, que era parte de la barra. claro, la de Urquiza, sí. Una que vale, una digamos que vale dentro Y, del código y tribunero. sí, porque creo que era, en esa época no había mucha bandera así de que identifiquen un barrio. ¿Y en algún momento, cuando les pasó, se les sugirieron que no lleven más trapo a ustedes o hicieron otra al No, tiempo? no, no, no. No, los pibes no hicieron más bandera. Y pasa en ese tiempo no era como llevar bandera de barrio. Eso vino después En ya los de 90. 90 para arriba, ponerle, ¿viste? Ahí, por ejemplo, en el rojo, hay mucho barrio, mucha bandera de barrio.
Muchísimas. Pero la mayoría de Avellaneda, de los barrios de Avellaneda, de poner Fiorito, de Wilde, de Herli, de Está Quilmes ahí. Piñeiro, de los barrios de Avellaneda, ¿no? Sí, sí, Después sí. están Aledaño, Aledaño. Villa Jardín, Berazategui. Bueno, Berazategui había una rebanda que iba a la cancha. Berazategui es Hasta el día de un hoy van barrio una banda. importante, ¿no? Para Independiente en la tribuna. Sí, sí, ¿Llegaste a conocer a alguien? sí. Yo me hice amigo primero de todo de Alberto, del Rana. Bueno, le decían Rana a todo, Los pero Ranas. el Rana era él. Yo lo conocí al Alberto porque fue por un problema con la policía me fui a Brazatí con una familia que se había mudado a Brazatí y resulta que una de las chicas, hermana de mi amigo, casualidad de novia con el Alberto. Y lo encontramos ahí, yo tuve más o menos un mes, porque yo tenía problemas acá con la policía, y fui dos partidos, creo que fui con ellos a la cancha. Que ahí yo no lo divisaba todavía bien a los pibes. ¿Y llevaba mucha gente de Berazategui? Sí, Ya para esa época? sí, sí. ¿Cuántas personas más o menos? Mínimo 50 pibes. Bastante. Sí. Era de lo que más banda de barrio eran los de Vera y después estaban los de Urquiza. Después había otro barrio el 4 de junio, el barrio Agüero, pero eran, bueno, está bien, por ahí ellos no eran tan visibles porque ya estaban en el barrio, ¿viste? Sacando que vos vivías lejos de Independiente, ¿te tomaba igual tiempo ser parte de la barra o nada más iba los fines de semana? Iba a los partidos, después iba los viernes que había juntada, Sí, que era importante porque ahí se lo del planificaban fin de semana. las cosas. Y después asado fin de año. Y después, bueno, tenía algunos números de teléfono de línea de algunos pibes, que por ahí iba a la cabina y llamaba para preguntar por algo. Y te iba a preguntar, al pasar el tiempo, ¿en tu familia qué te decían siendo parte de una barra? ¿Sabían, no sabían? ¿Se enteraron porque te demoraron una vez? No sé. Bueno, mi mamá, pobre, la padeció. Yo caí muchas veces en cana por la cancha. 2 o 3 noches que no volvía. Es más, una vuelta caímos en cana con el carnicero y otro pibe que llevé yo. Caímos el domingo, recién el viernes me sueltan a mí, al otro pibe. El carnicero no, porque tenía captura. Y me acuerdo que jugábamos con Huracán al partido el domingo siguiente y yo vivía en Urquiza, ahí. ¿Y cómo es? Jodíamos la semana ahí en la comisaría. Después cuando me largan, voy a la primera a buscar el cinto, los cordones, todo eso. Vuelvo a la sexta, le llevo un bagallo al carnicero. Y me acuerdo que yo había escondido antes que me agarre la policía, escondí una soguita, ¿viste? Que me había laburado. Y bueno, paso por Colegiales, porque los pibes paraban en Colegiales, en la Croce y Molde. Y uno me dice, yo tengo la soguita tuya, me dice, me dice, la vendí, me dice, tenía 2 gramos. Me dio la plata, todo, yo la daba por perdida. Bueno, el domingo jugamos con Huracán y había bronca en Huracán. Y bueno, nos vienen a buscar ¿Sabías porque ya había bronca o no? y era como un clásico también. O sea, Zonal. nosotros teníamos amistad después, amistad con Instituto y con Newell, pero después acá con nadie. O si ponerle Huracán tenía su banda y se la aguantaba. A nosotros en ese combate fue bastante, digamos, larguito, pero siempre nosotros como reculando. ¿Esto fue la cancha de Huracán? En sí, sobre la calle Casero, Avenida Casero. Creo que era la banda de Loco Julio. No sé,
Había uno conocido que era el Rafa Quintana, un pibe, pero era joven como nosotros. Caímos en cana otra vez, yo me quería matar. Salí el viernes otra vez en cana, el domingo. Y después suben a los pies de Huracán, toda la comisaría. Pero bueno, yo, año 85, tenía 18 años, ya sabía más o menos, tenía mis mañas, a todo lo que venía estrellita, oficial, hasta que uno me dice, ¿qué pasa? Me dice, le digo, no, jefe, le digo, yo estaba con mi novia, le digo, fuimos a comprar una gaseosa, vi que se peleaban dos patotas, ¿viste? Y me llevaron en cana, le digo, yo no conozco a nadie acá. Dice, "No, vení, dice, testigo, me dice, escribí en tiqui, firmá acá, andá a tu casa. Me fui. Si no, a los pibes tuvieron como 15 días de voto. No, en casero. ¿Te decían algo en tu casa por ser parte de una barra? Mi mamá no, la que tenía al principio problema con mi primer matrimonio porque estaba embarazada de mi primera hija, que tiene 34 ya, y me acuerdo que no allá, y me agarraba las piernas y yo la arrastraba. Le digo, no, yo tengo que ir a la cancha. Sí, de todas Sí, formas. ahí cuando vivía en Campana. Era una tortura volver a Campana a la noche, después llegar el lunes a la mañana. Pero bueno, viste, como que dicen, sarna con gusto no pica. ¿Sabés algo de la amistad con instituto? ¿Compartiste asado con los muchachos? Sí, más con lo de Ñul, pero con instituto nos atendían re piola ya, re. Una amistad que creo que sigue estando. Sí, hasta el día de hoy sí. Es más, yo fui contra, no sé, no me acuerdo si era contra ellos, que paramos en el camping de ellos a, a comer. Pero ya había interna, viste, ahí yo, Entre ellos. no, entre los pibes del Ah, rojo. Y bueno, yo había ido con los pibes de la barra vieja y yo no opinaba, digo, no estaba de acuerdo, pero como, ¿qué voy a decir si yo no tengo nada que ver? claro. Pero bueno, y después, bueno, contra Ñul se formó, bueno, esa la cuenta Pelo en el documental, creo. em, Contala. No, yo no estaba cuando hacen Ah, ellos el pacto ese, pero sí me acuerdo que jugamos en el 87, jugamos allá y yo me subí al tren en San Pedro. Los pibes venían en el tren y todo en tren. En esa época era mucho tren para los viajes sería más lejos, ¿viste? fácil. Más rápido también. Y más barato, porque le daba 2 pesos al chancho, ¿viste? También. Y bueno, me acuerdo que el estadio explotado porque salió campeón Newell's. Y en una me acuerdo que Pelo empezó a repartir plata a los pibes, 10 pesos, 10 pesos, para que se vuelva. Y yo decía, que a mí no me dé, que a mí no me dé, pero yo me quería quedar. Y a veces lo charlamos con Pelo y se acuerda Pelo, digo, yo me quedé. ¿Te quedaste? Nos quedamos con el grupito, éramos 12 creo. ¿Salió gira? Amanecimos con los de Newell. No, nos daban de todo, esta mesa para lo del rojo, esta mesa para lo del rojo. Ellos le dicen porrón a la cerveza de litro. ¿Quién Porrones. manejaba en esa época a nivel? ¿Te acordás? El preso le decían. ¿Y cómo era el muchacho? ¿Lo trataba? Oh, ¿Vos hablabas con él? re piola, porque yo una vuelta que también habíamos venido de Córdoba y me acuerdo que nos habían dejado tirados los micros, algo así fue. Y bueno, hay que volver en tren. Y nos subíamos, no se podía subir porque estaba mucha seguridad. Yo me acuerdo que yo me subí, me senté, en una sube la policía, qué sé yo, zafé. Luego al pistola lo agarran, vos, abajo. No, que abajo. Y me puse a conversar con un pasajero que estaba tomando ahí unos tragos y
Arrancó el tren, qué sé yo, vino el chancho, me fui al compartimiento, le pagué, no tenía más plata. ¿Eh? Después de Cañada de Goma y para acá, ya, ¿a dónde me van a bajar? Cuestión que en una se quedó dormido el muchacho y le robé el pasaje, porque estaba ahí, se le veía el pasaje era así, ¿viste? Se lo robé y me cambié de vagón. Tenía ganas de decir al chancho de devolver la plata, pero iba hasta Retiro el pasaje. Entonces me bajé en Rosario, porque yo tengo familiares en Rosario. Y me quedé allá en Rosario y la otra noche le pregunto a mis parientes, digo, ¿Bahío Molina qué me lleva? Y dice, tal Bondi. Bueno, me fui ahí, fui al bar donde habíamos estado con los pibes y lo veo al peso. Digo, hola, ¿cómo le va? Yo soy independiente. Muchacho, dice, ¿cómo le va? ¿Qué sé yo? Y, tomamos como 20 porrones con el preso. No, la mejor, la mejor. Después otra vuelta también. Jugamos contra Central y yo estaba trabajando en San Pedro y los fines de semana. Sí. Y yo le dije a mi patrón, mira que yo mañana voy a la cancha, le digo el sábado. No, que no, que no. Mañana fíjate, le digo. Domingo fuimos a laburar, digo, ¿qué estoy haciendo? Me volví, teníamos una cosa que no alquilaban. Me cambié, ¿a dónde va? Me voy. Me fui haciendo dedo, porque encima re lejos de la Panamericana. Llegué a la Panamericana y empecé, viste, a esperar micro y digo, no habrán pasado. Dije, bueno, por la duda empecé a hacer dedo. Empecé a hacer dedo, llegué a Circunvalación, ahí me tomé un bondi y me fui al barrio, el bar estaba cerrado y reconozco a uno de los muchachos, le digo, no sé dónde pueden estar los pibes independientes. No, me dice, no, dice, pero em, el que puede saber el negro césped, me dice, ¿viste? ¿De dónde vive el negro césped? Vengo, te acompaño. Me acompañó, muchacho mayor que yo, era, ¿viste? Oh, me hizo pasar, me atendió, me acuerdo que hacía un recalor, yo estaba con un jean y un buzo en la cintura. Sí. Un calor. No, me refresqué todo, me dio de comer, me atendió de primera. Me acuerdo que nunca había llevado 5 micros del rojo hasta ahí, ¿eh? Y el muchacho este vendía cosas. Y vinieron en un auto unos pibes de Central, que eran de la barra Central. Yo estaba ahí con él, hace el maneje y le dice, mirá que los independientes vienen 5 micros, ¿eh? Que lo vamos a matar, ¿viste? Y yo digo, por dentro, ojalá 5 micros. Bueno, en una me dice, muchacho, bueno, dice, andate para la cancha, ya la hora, me dice, ¿viste? Bueno, me tomo un bondi y voy para la cancha y ya me empecé a perseguir solo porque todo el mundo shortcito, bermuda, en cuero y yo con un buzo en la cintura y un jean. De Rosario no sos. Regalado, sí, 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 sí. Encima había un pibe un petizo que le decía Moñuel, porque vivía en Buenos Aires y había ido. Campana, ¿cómo andás? Y encima de este, digo yo, ¿viste? Más llamaba la Qué sal, atención. peor. Y allá me empezó a apuntar, ¿viste? Ese Baglietto, ese, apuntaba a los de Central que estaban ahí. Estaban esperando a lo del rojo. Y yo digo, por dentro, callate, amigo, le digo, yo lo van a matar. Y por allá lo de Central, "Ay, pues, vamos. Y van, salen los de Central, Sí. me dice, vamos. Y íbamos corriendo con los de Central, por el Boulevard Avellaneda. Y hicimos una guarda, más o menos, de repente veo en la avenida copada los pibes de Independiente. Me agarré una re emoción, entré a correr. A correr y los pasé a todos los de Central. Y venía adelante todo el Gallego. Le digo, Gallego, por la avenida vienen los de Central. Listo. Muchachos, caminando. No lo corramos, porque vamos en cara. Caminando. Y así, caminando, los de Central de Vampira retrocedían porque eran... Ya tenía su complejidad entrar a la cancha central. Viste que tenés que pasar todo. Pasa que Central siempre no vino a buscar. Central, a pesar que en esa que te conté hoy, Maesa, ganamos nosotros,
Después hubo alguna que no, que no tuvimos que ir caminando porque nos rompían todos los micros. A veces se nos metían abajo en la tribuna y teníamos que andar cuidando que no nos roben las cosas. Pero de que no hayan corrido, no. Por lo menos las veces que yo fui, no. Es más, acá, por ejemplo, ellos dejaron de venir a Avellaneda porque venían y se iban desnudos. Central a la doble visera, decís. Sí, sí, una vuelta me acuerdo, dice Pelo, vayan de a dos, porque eran toda estrategia, ¿viste? Vayan de dos a tres, vayan por abajo del Aerico, que ahí está muchacho que le abre la puerta. Vayan para la visitante, dice, ¿viste? Tenían una bandera ellos, lo de Sí. Central, un tirantecito. Bueno, cuando vamos así, ya éramos como más de 100, todo arriba de todo, porque estaba media vacía, ¿viste? Y los de Central se dieron cuenta que estábamos ahí, ¿viste? Ya ni cantaban. En una enrollan la bandera, en una mochila, a una chica se lo dan. Bueno, termina el partido, vamos, nosotros al lado de ellos. Iban los cascudos caminando, qué sé yo, y en un momento los cascudos doblan para la primera, porque tenían que ir a cobrar, automáticamente los de Central empezaron a correr. Y allá lo corrimos, pero más que nada a la mina. Y la mina tocaba una de pito porque, claro, no quería largar la mochila. Y los Central la dejaron remorir a la piba. Nadie le pegó a la piba, ¿viste? Pero le sacaron la bandera. Pero después ya no venían más. No venían más. ¿Y hubo algún partido que justo antes hablaste de Lanús, que lo recibieron ya súper escalado la pica con ellos? No, ¿Alguna emboscada? con la uno no pasaba nada hasta que pasó eso. Que fue, como te digo, porque con San Lorenzo nunca peleamos. Nunca tuvimos la oportunidad. Ellos no tenían cancha. Jugábamos en Vélez, jugábamos en La Boca, jugábamos en La Quema. ¿Dónde más jugamos? En Atlanta. Y ellos no nos venían a buscar. Y cuando jugábamos en Avellaneda no llevaban nada. Y íbamos con la intención de buscarlo, pero pasaba gente, gente, gente y la barra no era visible. Por eso pasó lo que le pasó con lo de Lanús, que los pibes pensaron que eran de San Lorenzo. Y bueno, por eso la bronca, porque mataron a Cholín. ¿Cuál fue otra cancha complicada? No sé, por ejemplo, la de Chaca. La de Chaca, la más complicada. De lo que vos viste para vos, la cancha de Chaca es la más complicada. Sí, ¿Por sí, qué? porque eran 10 veces más que nosotros. Y San Martín era San Martín. No sé si el, hoy en día San Martín será como antes, pero en ese tiempo a San Martín no iba nadie. No iba nadie. Y yo la pasé mal, en San Martín la pasé mal. Las dos veces que fui, la pasamos mal. ¿Qué pasó, por ejemplo, la primera vez? Y la primera vez, resulta que en un partido en la cancha Independiente, ellos salieron por la local. Yo me había ido antes, porque los pibes de Chaca me conocían a mí, porque yo de chico ahí había ido un par de veces a Chaca. Y yo estaba con mi hermano que era chiquito, le digo, vámonos, porque así no viajamos con los de Chaca. Cuestión que después no escuchamos cuando iban llegando los de Chaca a la estación, hablando que le habían tirado tiro lo del rojo. ¿Pero por qué? Porque los de Chaca se mandaron por la local. Re Te iban a atrevido, buscar, te iban a re buscar. atrevido. Te iban a buscar en tu cancha. Los pibes lo cagaron a tiro, no sé, un par de lastimados. Pero después había que ir a San Martín. ¿Vos que conocías esa banda, ya era la banda de Muchinga? Estaba Roque. Estaba Roque, que era, digamos, medio como mi suegro. Porque yo salí un par de fechas nomás con la Sandra, pero después se pinchó porque el tío se puso celoso, me hizo problema y no cortamos ahí y yo me enojé igual con la piba porque no sé, había algo entre ella y el tío, pero bueno. Sí, no, porque tenían la misma edad, se criaron juntos.
Y después la segunda vez que dijiste que ir a San Martín, pues la primera era usted de local, la segunda, Ay, bueno, en esa en San Martín nos cantaban una canción que me la aprendí. Y en una, como había uno de los pibes de nosotros, el Cholo, que era de ahí, supuestamente le había dicho a los pibes que no, que estaba todo bien, que vayamos. Y no estaba todo bien, nada. Entonces me acuerdo que Ñandú le da un soplanoco al Cholo y los de Chaca vieron esa y ya se vinieron al tejido. Y bueno, nos tuvimos que ir porque se nos iban a meter a la tribuna. ¿te llamaba la atención, viéndolo hoy a la distancia, que no había separación de tribunas? ¿No había reja divisoria? Y bueno, en ese tiempo era así. Pero hoy a la distancia sí, qué locura, ¿no? ¿O no te lo preguntás? Yo te digo, así como yo la veía, que yo fui a ver a Chaca un par de veces, Sí. lo de Chaca, si venía una banda, le copaban la tribuna. Se saltaban y se le metían, la vaciaban, la vaciaban. La mayoría no iba a la barra. ¿Eh? Yo me acuerdo que fueron lo de Boca, ellos cuentan una película que yo tuve en esa. eh, ¿Vos estando en la tribuna de Chacarita? sí, 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 sí. Ahí en mi barrio antes, donde yo vivía antes, iban a ver a Chaca. Y yo iba yo iba a ver al Rojo, pero cuando pintaba para ir con los pibes, si había un partido piola para ir a ver a Chaca, yo iba. ¿Y qué pasó esa tarde? Esa tarde, bueno, me acuerdo que nosotros entramos con mi amigo este que te conté hoy, que entramos a la cancha de Vélez, entramos a la cancha de Chacarita saltando un muro y estábamos adentro. Sí. Y la barra de Chaca estaba afuera. Por allá se escuchaba que venían los de Boca y los de Chacarita, ¡fum!, lo corrían. Lo corrió como 2 o 3 veces hasta que la policía a escopetazo se tuvieron que meter a la cancha, los de Chaca. Ahí después entraron los de Boca. Después, en el segundo tiempo, se cambian de tribuna, de cabecera los de Chaca, y otra vez se pincha a las piedrazas, a los piedrazos, y los de Chaca ya al tejido. Y los de Boca lejos al tejido, ¿viste? Tiraban piedras, pero no se acercaban. Y en un momento la policía lo chupa al abuelo, y los de Boca se plantaron contra la policía. Y los de Chaca, cuando tiran el tejido, le hacen el aguante a los bosteros. Y la policía se tuvo que ir. O sea que se unieron una sola vez. Ese día se unieron. Me acuerdo que después yo decía, amigo, estaban regalados los bosteros porque eran re pocos. Y los de Chacarita, una banda, lo acompañaban hasta la estación de San Andrés y lo dejaron que se vaya. ¿Era picante la policía en tu época? Sí, la montada sobre todo te pasaba por arriba. A mí, en un partido contra Racing, me salvé, me tuve que meter abajo de un coche, que había un charco, toda la panza mojada, pero zafé de la montada por eso. ¿Tuviste mucho combate con Racing? Y sacando la cuenta, 6-7. ¿Y esos 6-7 ganaron más ustedes o parejo? A mí me pasaba que de oído pensaba que Racing se la aguantaba, porque de oído hasta el día de hoy se habla hay gente que por ahí cree en eso. De hecho, ellos vinieron una noche que jugamos con Central por la Libertadores. Yo fui en tren, llegué a Retiro y justo coincidí con lo de Central. Entonces miré, eran como 100 pibes. Ellos bajaron a Sute, yo me tomé el 93. Llego allá, están los pibes en los monoblog, digo, son como 100 los de Central. Dito. Y durante el partido entran como 50 de Racing Sí. con un tirante. Entonces a la salida, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Era la primera vez que yo veo un combate y yo iba corte atrás. Y en Alcina, Italia, se cruzan. Tormenta de piedra de los dos lados, ¡pum!
corren y se reagrupan en Belgrano. Belgrano otra vez. Tormenta de piedra de los lados y otra vez corren. Hasta Mitre, me acuerdo que se metieron dentro de un pool. Y yo ahí, más que nada de Miranda, yo ni piedra tiré porque era la primera vez que iba. Pero, eh, digamos, está bien, ellos eran 50, nosotros éramos más que ellos, ¿viste? Y los de Central también estaban revisitantes, vamos a ponerle de esa. Pero después yo me tocó la Colimba en el 86, ellos vuelven del AVE y en la segunda fecha jugamos contra ellos, me acuerdo, un domingo de Día del Amigo. Y era la primera vez que jugamos, digamos, que yo ya era de la barra contra Racing. Sí. Y me acuerdo que era solamente el anillo abajo. Arriba No estaba se todo, usaba. todo vacío, estaba inhabilitado. Y nosotros, por ejemplo, cantamos que nos salta se va a la B, y ellos se fue a la B, y ellos el que nos salta va al hospital. Y bueno, cuando salimos de la cancha, encaramos por Alsina para la cancha nuestra. Y yo también, ponerle por la mitad iba. Y piedra, se meten para adentro. Los pibes se meten hasta adentro, se metieron adentro de la cancha de vuelta. Y nada, nos vamos para la cancha del Rojo. Y que no se vaya nadie, que no se vaya nadie, que no se vaya nadie. Y que van a volver. Y no volvieron. No volvieron. Estaba pensando, ¿alguna vez se cruzaron los pibes de Urquiza con algún micro que haya salido de la sede de Racing de Nogoyá, que está muy cerca, por No, ejemplo? no, nada que ver, porque ellos, los pibes Urquiza tenían el tren a Retiro directamente. Nunca se cruzaron con No, gente de ahí. no. ¿Y con otros equipos se han cruzado ustedes o tampoco? ¿Nosotros? Sí, saliendo de la Plaza Urquiza. No, de Urquiza no. Pero de Avellaneda lo cruzamos con los de River en el subte. ¿Y ahí? Esa vez, mirá cómo fue, ¿no? Bueno, salimos de Avellaneda, jugamos en cancha de Atlanta. Esa creo que la cuenta Pablo en una. Que lo lastima un tal Conejo. Cuestión que en el viaje, viste, trago, que esto, que lo otro, yo estaba así. Cuando hacemos la combinación, todo cantando, qué sé yo. Yo tenía un pantalón Adidas y una remera Adidas sin manga, roja, pero no tenía escudo. Era roja, pero no tenía escudo. Pero ya te identificaban. Pero bueno, eh, es muy gracioso esto, porque yo la cuento siempre, los pibes se ríen, ¿no? Porque eso fue en el 90. Porque 89 o 90, no, 90 creo. Porque este guau, guau, porque de silencio de repente, y de repente yo escucho ruido de que rompen una botella y griterío, aguante, aguante, aguante. Y en una empecé yo saltando escalones para atrás, empujando, aguante, 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 y no corra, no corra, aguante, aguante, y subiendo marcha atrás, escalones, marcha atrás. Cuando llegamos arriba a la 9 de julio, hago así, no conocía a nadie. Y uno dice, ¿y este quién es? Eran de River. Quedaste solo. Yo quedé entre medio de lo de River. Bueno, salí corriendo, estaba solo yo. Salí corriendo, me bajé en la otra estación, me acuerdo que me saqué la remera, me puse en cuero, me tomé el sute, me acuerdo también que venían dos pibes, uno todo lastimado, lleno de sangre, no había nadie más, ¿eh? Y digo, a veces se rescatan, ¿viste? Porque no los conocía, eran de River, seguro, ¿viste? Bueno, me llevo a la cancha de Atlanta, la estación de Chacarita, ¿sí? No me Dorrego. acuerdo. ¿Eh? Dorrego. Dorrego, ¿no? Cuestión que cuando voy yendo para la cancha, en un bar, el flaco Walter, pelo y no me acuerdo qué mano, en un bar estaba. Sí.
Y lo veo, ¿viste? Yo no tenía entrada todavía. Y digo, flaco, le digo, y los pibes, ¿y vos dónde estabas? Me dice, "Ah, me quedé ahí, terminé con lo de River", me dice. Y viste, me miró como diciendo, ¿dónde te metiste? Bueno, me dio la entrada y bueno, entro a la cancha, voy para la tribuna y lo busco a mi amigo a Cabezón, al de Caraza. Cabezón, ¿qué pasó? Le digo yo. Yo me quedé entre medio de la gallina, le digo, ¿qué pasó? ¿Y dónde estaba vos? Y no sé, le digo, quedé entre medio de la gallina. Si lo corrimos hasta arriba, me dice. Y- pero yo no sé cómo fue. Después deducí que en el movimiento yo quedé con lo de River. Pero te- pero al mismo tiempo estaba tan ido que no me di cuenta que estaba con la gallina. Por eso es Escuchá, lo gracioso. Y después le hice una canción, ¿hiciste una canción? ajá, ¿A quién? contra River, ¿Por qué? ¿Por lo del combate en el subte? por la del Sute. Jugamos una Avellaneda y le cantábamos. Yo hice varias canciones, ¿eh? Digo, allá en el subterráneo River se borró. Vamos a ver cómo se escapa esta vez. Después la cancha la cantaba toda. Y bueno, cuando un partido jugamos con Huracán, Sí. salimos de la cancha, vamos a buscarlo y Ñandú dice, vayan para la casa que tenemos otra cosa que hacer. Yo dije, juega River Boca, los de Racing están allá, estos van a recuperar las cosas. ¿Te la veías venir? Deduje eso. Sí. eh, Lo dejamos que se vayan los de Huracán. Bueno, al otro partido lo veo por la tele porque no fui, pero la tribuna del Rojo lleno de trapo de ras. Después al otro partido contra Nacional, lleno de banderas de Racing. Eh, Viste que cuentan que nos ocuparon la tribuna. Sí, para Eh, recuperarla. Fue en el momento, digamos, hay que tener bola para hacer lo que hicieron, ¿viste? Porque estaba la cancha llena, se mandaron. Igualmente no aguantaron, o sea, obviamente, ¿qué van a hacer 50 contra un montón de gente, viste? Se cobraron para campeonato. Pero después con los años, hay un muchacho que el Thank You, ¿escuchaste nombrar? Sí, yo le hice una nota. Bueno, Thank You cuenta que estaban ellos, los almirantes, Le hice la nota mía. estaban los pibes, estaban ellos, almirantes, pibe de River, pibe de Moroncito, no sé si era de Barra Morón. Había un rejunte de barra con lo de Racing. O sea, no fueron solos. Pero después, bueno, pasaron cosas que, bueno, por lo que dicen los pibes independientes, mucho allanamiento que, Clandestino. claro, que la policía o la política, ¿viste? Le caían a las casas de los pibes, ¿viste? Cuestión que, bueno, deciden un intercambio de banderas. Yo tenía una bandera, me acuerdo que era re brillosa, parecía recién comprada porque era nueva. Jugamos con Central y bueno, ya se hablaba de que iban a devolver las cosas en el pulmón. Entonces tenía la bandera de la Guardia Imperial, estaba puesta ahí donde estaban antes los caños que lo usaban de para avalancha. Y con el carnicero empezamos a hacer agujeros por todos lados con el cigarrillo. Empezaron a quemar. Agujeros. Y en ese tiempo las letras no eran pintadas, estaban cosidas. Y yo me traje una R y no sé si el carnicero se trajo, se habrá llevado otra, Se pero quedaron con eso. se la quemamos todas, que sé, bueno, en una entran los de Racing, entonces van todos caminando por el codo, los de Racing tiran esa bandera que tenían ellos y entonces me empiezan a tirar cosas y me acuerdo que el cordobés decía, la de la Guardia Imperial, la de la Guardia Imperial, era la que más querían ellos, ¿viste? Y después quedamos un ratito Avellaneda, los dos juntos, como que estaba todo bien, qué sé yo, pero no estaba todo bien nada, porque a la salida, cuando salimos estaban allá afuera de vuelta, que querían la demás bandera, porque tenían bandera de otros clubes y las querían, no, y esa no se la devolvieron. ¿Cuál era las barras más picantes de tu época? Para vos. Después de Chaca, porque después de Chaca se fue a la B, Boca y River. River. ¿Cómo era? ¿El Monumental? Uf.
Nosotros a los problemas a veces, nosotros en el gallinero nos teníamos que escapar. ¿Así? Sí, sí, pintaba arriba y no, mal. Y si tenés que elegir entre Boca y River de esa época, ¿cuál era para vos más picante? O capaz que pueden ser igual pareja, no sé. Lo que pasa es que con Boca había como una especie de respeto, porque había pibe de la 12 que eran de Avellaneda y paraban en Galicia y Rivadavia, en un bar que se llamaba La Lechería, y paraban los pibes de Boca con los del Rojo. Entonces como que no había mucha pica, pero con River, sí, más con lo de la bandera esa. Y yo me acuerdo que una vuelta en el 87, asado fin de año, dice Pelo, muchachos, dice, este año vamos a Mar del Plata porque no puede ser que no tenemos que correr más con River. Y bueno, ahí así fue. En Mar del Plata, ellos eran más que nosotros, pero los pibes tenían, ¿viste esos 3 tiros? Sí. Y con esa lo corrimos. Bueno, pero fue un día lluvia que ni se jugó el partido. Lo encontramos de casualidad. ¿Cómo era, por ejemplo, un partido de verano? ¿Qué hacían durante el día? ¿Iban a la playa, asado, Sí, nosotros llegamos escabio? allá a las 6 de la mañana, siempre, Pasaban el día. pasábamos el día, íbamos a Playa Serena. La gente Y contenta, ¿no? sí, no, sí, no, me acuerdo que una vuelta habían requisado todos los micros y sube la policía y dice, como que los pibes en ese tiempo robaban pasacasé. Pero los pibes tenían un reduce en Mar de Plata, iban, los robaban y los venían al toque ahí. Me acuerdo que sube la policía y el jefe, el comisario, así que nada, dice, bueno, muchachos, dice, disculpe la demora, porque no nos dejan subir a los micros. Y dice, pero podemos decir que todos los pasacasés que se robaron, los independientes no fueron, dice. Pero nada, en Mar del Plata, me acuerdo que el flaco decía, dice, contra Racing, dice, vamos de vacaciones, dice, pero contra Boca y River sabemos que tenemos que pelear. Por eso había una diferencia. Contra Racing iba una banda y contra Boca, sobre todo contra Boca, éramos menos. Hubo una vuelta que estábamos ya más acá en el tiempo, Sí. ya íbamos a Camet y después a la Bristol. Y un día los pibes cuentan que estaban los de River, que le pegaron a un par de pibes y los fuimos a buscar, pero los de River ya no estaban más, así que no pasó, digamos, pasó esa, que carancharon a un par de pibes. Em, Después la de Mar del Plata que peleamos, no peleamos en realidad porque con Boca. Salimos de la cancha caminando, fue un partido que se suspendió, que Castrilli cobró un penal para Boca y los jugadores independientes se suspendió el partido. Cuestión que año 93, Boca había salido campeón del 92 porque la 12 no iba a Mar del Plata esa época, pero ese año fue. Pero eran pocos ellos. Pero estaban enojados porque lo corrimos allá en Caminito, eso, en el 91, estaban enojados. Estaban re dolidos. Aparte le cantamos la canción esa que te contó Tamba. Decían que a la Boca no íbamos a entrar a esa. Así que estaban dolidos. Y en una me acuerdo que íbamos caminando. En una dicen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Y no, que no son, que sí, que no son. Y de repente, pa. Flaco Walter, como siempre, se plantó y allá lo lastimaron. Pero lo demás corrimos y nos cagaron a tiro mal. Por eso pasó después lo de Mendoza. ¿Sentías cuando ibas, no sé, a Córdoba, y no hablo de instituto, si jugabas con Talleres de Grano, que te hacían sentir que por ser amigo de instituto te la querían dar? Y ¿Se sí, sentía eso? sí, obvio, lo de Racing de Córdoba, lo de También. Talleres, sí.
Sí, con Talleres siempre tuvo la bronca de la vez que le ganamos con 8 jugadores. Estaban dolidos. ¿Y les hacían emboscadas ya también en Córdoba? No, nunca tuvimos buen día allá en Córdoba. Nunca. Eh, Hubo una vuelta que yo no fui, por eso no me gusta hablar de las cosas que yo no fui, Claro, claro. que le robó una bandera a un pibe también. Y después me Pero queda. así de escruche, digamos, ¿viste? ¿Qué era más jodido? ¿La cancha de Colón, la Unión? Y para mí la Unión, porque el tema que Colón estaba en el ascenso. Claro. Entonces, muchos hinchas de Colón iban porque jugaba cualquiera que iba, De primera, eran claro. pibes que eran de Colón e Independiente. Entonces iban a ver, los sábados iban a Colón y cuando jugaba el Rojo allá iban a la cancha. Entonces la agitaban en la cancha lo de Colón y lo de Unión se vinieron para nuestra tribuna. Igualmente no pasaron, pero porque los pibes no lo dejaron pasar. Pero si llegaban a pasar, le íbamos a pasar mal. Y también hacían sentirlo ustedes siendo porteño, no sé, yendo a no sé, Jujuy, Córdoba, Santa Fe, los equipos que siempre juegan los de primera, ¿te hacían sentir que eras porteño? En realidad, al contrario, porque nosotros donde paramos venían los hinchas independientes de la provincia Claro, las peñas. y claro, y nos atendían, viste que en el norte hablan con la S. Sí. Y yo soy del rojo, viste, cantaban así, pero no. Lo que sí una vuelta contra San Martín, me acuerdo, en el 89, creo que era. Fuimos 6. ¿Seis solo fueron? El flaco, Walter, Carnicero, Polaco Hansen, el Tola, la flaca, que era la esposa, y yo, el más chico. Y los tucumanos nos querían todos invitar a comer asado. Estuvimos como 3 días durmiendo en un hotel nosotros. Los tucumanos, vamos como un asado, que esto, que lo otro. Y los flacos, vamos como un asado. No, esto. Después te agarran de puñaladas, se pone en pedo, ¿no? Y terminaron comiendo un guiso. Pero bueno, salimos de la cancha de San Martín. En una fuimos a una avenida que pasaban colectivos y éramos 6. El flaco Guete con una musculosa de tipo de básquet. El Tola que estaba el pelo largo por acá, lleno de tatuajes por todos lados. En esa época no era mucho tatuaje. Claro, llamaba la atención. Y todo tatuaje tumbero, ¿viste? Y en una venían, no sé, una banda. Y no corrimos para que no corran, pero vino un colectivo, en ese tiempo había que pagar con cospeles. Le dieron plata al chofer, sacando de acá que nos van a matar. No venían con intención de hacernos nada, pero tampoco no nos arriesgamos. Porque, ¿Qué te gustaba ser parte de una barra? ¿Te gustaba el quilombo? hasta que empezaron los tiros. Después ya no me gustaba. Pero cuando era solamente de palazo, por ahí había que otro cuerpo, pero generalmente era una de las dos seguía terreno y no había, digamos, un choque, salvo que capturen a uno, ¿viste? Claro. De ponerle los pibes de Racing, me acuerdo que Gallego, los pibes se enojaban porque ellos corrían, pero Rulo se quedaba. Son dos hermanos que le decían Rulo. Uno se llama Horacio y el otro creo que es Finado. Y ese no corría, pero no corría, no sé si estaba rengo, no corría, pero la cuestión que el Gallego lo abrazaba, no, nadie le pegue. Y el Chiqui le decía, Chiqui, el Gallego, diga, si este Gil le agarran un pindiente, pensás que se la van a perdonar. No, pero el Gallego tenía esos códigos, ¿viste? De que no le pegues a uno solo, ¿viste? ¿Te sorprendía entonces la amistad entre Cacho y el gallego? Sí, bueno, hay cosas que por ahí a veces no gustaban, porque ponerle una vuelta también. Bueno, vamos a No dársela. sos el único, mira que hay gente de Racing que también Sí, le sí, sí. chocaba, ¿eh? Se la pueden dar
ellos se la pueden dar por ganada, porque ¿qué pasó? Nosotros estamos en Barro Güero y decíamos, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Y el gallego decía, no, nadie va a buscar a nadie. Y los pibes más chicos, vamos, vamos, Quería. vamos, ¿viste? Y a mí, ¿viste? Por ese muchacho que está preso, era picante, ¿viste? Muy amigo del Manco, de Boca. Bueno, vamos, 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 fuimos 20. Fuimos 20, digo, 20, y todos bachines. Fuimos 20, pero con un par de juguetes. Y estaban los pibes de Racing también, eran 20. Y apenas lo vimos, los pibes, yo no tenía nada, ¿eh? Pa, 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 pa. Le prendieron fuego a una moto con una molotov y después no tenían más confite. Y los de Racing salieron. Y ahí salimos corriendo, nos corrimos hasta. Ahora hay una calle ahí atrás de la cancha, pero antes había un montículo de piedra, había vía de ferrocarril. Sí. Y ahí estaba todo oscuro. Ahí nos frenamos, teníamos piedra, ¿viste? Y ahí ellos, después de tira tiro, qué sé yo, dice, bueno, vengan a buscarnos, dice. Nosotros le vinimos a avisar que nos vengan a buscar. Los pibes grandes están allá en Barrio Güero, vengan. Nada, que esto, que el otro. Y nada, si ellos eran poquitos los de Racing. ¿Te cuento algo? Que por ahí, viste que estos muchachos de Racing cuentan cosas que la cuentan a su manera, qué sé yo, viste. Yo, para mí, mm, queda feo decirle mentiroso, pero la verdad que son mentiras, viste. Para el Mundial 94, eh, el técnico de la selección era el Coco Basile. Entonces, tenían la cabida ellos para ir a la eliminatoria, El para mundial. ir al Mundial. Pero ¿qué pasa? Paraba la 12, paraba. En cancha de River, en la Centenario, era de la 12. Nadie se la puede discutir. Iban de Chaca, iban de estudiantes, pero lo que más eran los de Boca. Entonces se acerca Cacho, habla con el gallego para decir, "Bueno, loco, vamos a juntarnos y vamos. Así agarramos la tribuna de nosotros. Nosotros tenemos ropa, tenemos la entrada, tenemos para los viajes, tenemos todo", dice. Y el gallego vino con la buena noticia de decir, loco, vamos al mundial, vamos a la eliminatoria, que vamos. ¿Y cómo hacemos? Y tenemos que, nada más que tenemos que ir con lo de Racing. No, 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 no. Eh, de hecho, fue un amistoso en Cancha Vélez contra Brasil y fuimos nosotros. Pero los de Racing no entraron a la ¿Por cancha. qué? Y porque los pibes dijeron que le iban a cagar a palo, que estaba todo mal, no entraron. Entonces, em, ¿qué hacen ellos? Van a buscar los pibes de Chaca para ir, ¿viste? Y bueno, ahí toco de oído porque estaba mi amigo, que hay uno que falleció hace como un mes que era de Boca, pero que ya no paraba a las 12, pero paraba en San Martín y estaba el negro Vilche, un pibe de Chaca. Bueno, tenían la nota para ir con los de Racing. Entonces lo invitaron a los pibes y fueron. Y los pibes me cuentan, dice, los pibes de Racing, todo con conjunto de Argentina, qué sé yo. Van por Quintero caminando, cuando llegan, los de Boca ya estaban adentro y no lo dejaron entrar. Lo de Chaca se quisieron mandar, lo de Boca, pim, 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 eso es lo que tienen de malo los bosteros, que te agarraban a corchazo. Y después cayeron en cana, encima cayeron en cana ellos, los de Chaca, ya un par de pibes de Racing y estos pibes también, los Messi cayeron en cana, Messi de Campana de la 12. Los pibes de Boca se deben acordar, los pibes grandes, de estos pibes. Y había un par de pibes de Racing en cana y le sacaron la ropa. Por tener la ropa de Argentina se la sacaron. Racing pierde la amistad ahí con Chaca. Después pierde la amistad con River, no me acuerdo por qué la pierden. Pero me acuerdo sí que la pierden con Central. Porque con Central nosotros jugamos contra Gimnasia
en La Plata y ellos jugaban con Estudiantes, pero no sé qué hacían los de Central. Estaban ahí en Avellaneda con ellos. Y cuando vamos a salir por Alsina para ir para La Plata, pum, pum, nos tiran piedra. Nos bajamos y los de Racing, que fueron los de Central. O sea que ellos no habían hecho nada, que fueron los de Central. O sea, no salieron corriendo. Bueno, vámonos, ya nos fuimos. Y los de Central se ve que se ofendieron y Ya ahí está. se pudrió su amistad. Pero por eso digo yo, en los pibes de Racing que a veces hablan y digo, ¿qué sentido tienen? Como ponerle tu muchacho, el Kimba, ¿no? Que él empezó a decir que no iba a mentir. Y en una, yo lo escucho que dice, a la 1 de la mañana, que lo del Rojo eran 300. Amigos, y después del partido a la 2 horas éramos 100, mucho. A la 1 de la mañana no hay nadie, amigo. Te volaste. Después el otro, el que dijo que Balá hablaba por teléfono con lo que estaba. Si no había celular en ese tiempo, ¿cómo va a hablar por teléfono? Que iban a buscar la Butelier, no sé qué decían. O sea, si va a mentir, mentí algo creíble, ¿no? Cosa que no te la crea nadie. Escuchame, ¿tenés viaje de Copa Libertadores? Tengo a Uruguay, a Paraguay y a Brasil. Y los brasileños te hacían sentir Mal, que eras argentino, mal, estaba todo mal, fue. En 2018 fue. Que fui con la barra pero ya. más viejo, ¿no? Más atrás no fuiste. No, antes no, porque. No, eh, ahora ya lo sabemos, que es complicadísimo. sí, no, antes yo no, yo en esa época yo estaba en Campana y a veces no iban como ahora que sacan micro, todo. ¿Y ir a Uruguay cómo fue la experiencia? Y a Uruguay con Nacional se supone que nos tenían que atender, pero no nos atendieron. Fuimos ahí al Río de la Plata, comimos, me acuerdo que ¿Cuándo? ¿Te acordás? 2004. 20, sí, Mm. 21 años. Y a Paraguay, ¿Pero qué, se rompió la amistad o qué? no sé qué pasaba, pero tampoco no era que había bronca, ¿viste? Pero Sí, no. bueno, hay relaciones de barras que se enfrían. Lo que pasa es que hay muchos pibes, por ejemplo, los Ramón, poner Ramón, los hermanos son uruguayos y por eso había, digamos, Claro. una relación ahí con los pibes nacional. Yo no conocí nunca a los pibes nacional. No nos atendieron, tampoco no hicieron problema, nada. ¿Alguna vez tuviste trato con Grondona? No, no. Con ningún con el dirigente que sí tuve trato fue con Duca, porque a Duca lo conocí en un viaje a Córdoba que iba él con el narigón Diego, Los narigones. eh, Damián Rojo, lo conocés, ¿no? Y Gendulain. Ellos iban los cuatro allá y ahí más o menos me hice amigo de los pibes que al tiempo después Gallego le dio la pasada para a que sean un grupito ahí en la barra, pero lamentablemente no, los pibes no lo querían mucho, ¿viste? De hecho, una vuelta llevaron 10 sombrillas que tenían una publicidad que decía Delos, ¿viste? Y era con una compañía telefónica. Entonces le querían sacar plata a los pibes porque decían que estaban haciendo publicidad, le pintaron blanco arriba las letras y después le decían que no lo dejaban poner la bandera porque decía la bandera, la banda de los narigones, la banda de los narigones. Claro. Yo decía, portate bien, amigos, porque eran pibes sanos, eran pibes que aparte cantaban, hacían canciones los pibes, Sí, ¿viste? te iba a preguntar, porque vos dijiste que hiciste canciones, pero ellos también se preocupaban por Sí, meterle ellos hacían color y onda a la las tribuna. mejores canciones las hacían ellos. No, yo hacía canciones, ponerle cortita, de melodía que por ahí copiada, ellos Claro, ellos le le metían, cambiaba la letra, ellos componían, componían. ellos componían. Y te iba a preguntar, ¿vos llegaste a notar que Pablo, porque lo conocés de chico, Ujú. Bebote, iba a terminar siendo un referente de la tribuna del Rojo? ¿Le viste que tenía pasta o no Sí, sé? sí, sí.
Sí, porque era malo. Era malo. Vos Pero lo mirás. más allá de decir que vos decís que era eso, pero ¿le veías otras cualidades de líder o qué? Después, bueno, yo tuve el problema ese que tuve de vacaciones. Volví como a los 5 años. Es más, yo a él me lo crucé en las vacaciones. Y como Seto, él agarró la barra en esa época, en el 97. De hecho, a mí siempre me dio ropa. Yo a veces, por ejemplo, le decía, mirá, Pablo, yo por una época no voy a venir. Y le digo, te presento un par de pibes para que no se pierda mi sobre, porque me daban un sobre con entrada. Me dice, vos, dice, cuando vos vengás tenés tu entrada. Después tuvo unas par de cosas que por ahí yo no estuve de acuerdo. Tampoco le fui a decir no estoy de acuerdo con vos, ¿viste? Porque no daba, pero por ejemplo, el tema cuando nos fuimos a la B, de la forma que, que lo sacan a Loquillo, ¿viste? No era la manera para mi gusto, pero bueno, estamos hablando de una época diferente a la anterior era diferente. Si bien nunca hubo interna en la barra del Rojo, los pibes cuando había algún roce se agarraban a piña un rato y ya está. Claro. Eh, Ahora ya no, ahora vos viste que por ejemplo hay interna en casi todas las barras y hay una barra que tiene un convenio con los dirigentes y todo eso, y la que no tiene un convenio está afuera. ¿Qué opinión formada tenés con respecto a que Independiente siempre se caracterizó por ser una barra unida, grande, y hoy en día tiene dos? No sé si tiene tres, la verdad que, bueno, siempre van pasando cositas. Si vamos al caso, hay, hay tres facciones Va por eso, ponele, ¿viste? consolidadas, pero están los pibes que todavía están con Pablo y hay otros pibes también que están con otra persona. Yo te digo la verdad, a mí me gustaría que estén unidos, porque si somos todos independientes. Si bien yo estoy afuera, porque yo ya, hoy en día a nadie le va a reclamar nada si hoy no hay pelea. Por ejemplo, como te decía que antes vamos a Rosario, el que no viene a Rosario no tiene entrada. Ahora, si no fuiste, vení el domingo. Aparte, todo el mundo tiene carnet, no está esa obligación. Otra cosa que cambió, por ejemplo, que en los micros van mujeres ¿Lo ves mal? Porque hay gente de vieja escuela que me lo marca. y no. Que te dice que un micro de barra es de barra. Claro, claro. Nosotros, en Navarra, nosotros, de la época de que estaba el Galleguito, que estaba el Flaco Guate con pelo, que son mis tres referentes máximos. La única piba que iba era Andrea, ¿viste la foto que te mandé? Sí. Andrea, bueno, Andrea era aceptada, la única piba que iba a la barra. Después estaba la negra porque iba con el Tola, pero Y se cuestionaba igualmente a baja voz. no, en realidad no, bueno. Al principio me imagino que sí. Ponele, había uno que por ahí tenía un amorío con Andrea, pero pasajero, digamos, ¿viste? Pero no, a ella no se la, no, estaba aceptada como la única. Y ojo, que por ejemplo, a los micros ya no iba. No sé, ella ponele iba en trenes, esa cosa sí iba, pero en micro no. Ahí va. Bueno, gente, espero que estén disfrutando esta nota. Creo que casi una hora y media, un poco más. ¿Te quedó algo por contar, amigo? Y alguna cosa habrán quedado. Vos sabés, yo no, por eso te pregunto. Ah, mirá, viste que te había comentado una con Racing del 86. Sí. Bueno, después en el 88 volvimos a jugar en cancha de ellos una noche y el flaco Walter nos convoca que a la 1 de la tarde nos encontremos, ¿viste?
ahí atrás de lo que es la tribuna Bochini, la platea, hay un callejoncito. Nos juntamos ahí. Un montón de parrilla, choriceada, montaña de tetrabrí, todo. Pasamos todo el día ahí. Se oscurece todo. En una yo me senté un rato a tratar de despabilar un rato, qué sé yo, y algunos pibes ya estaban en la esquina. Calculá que son 100 metros hasta el semáforo que está Alsina. Sí. Y allá griterío, qué sé yo, los pibes los corren. Bueno, nos levantamos, qué sé yo, ya los pibes se volvieron. Yo me vuelvo a sentar, pintan otra vez, los pibes lo vuelven a correr. Bueno, ahí sí, vamos. Ya fuimos todos. Y cuando vienen, porque eran cargosos, ¿eh? Vienen de vuelta, tiran piedra, ¡fum! A correr. Cuando corren de vuelta, ya éramos más, los metimos hasta adentro. Cuando nos metimos hasta adentro, ahí donde te comenté de que me corre la montada, que yo me metía bajo un auto, porque si no iban canas, me rompían el lomo arriba en caso. Y esa noche, ya para esto, nosotros íbamos arriba, pero solamente el sector visitante. Sí. Todo lo demás estaba inhabilitado, no tenía techo, nada. En un momento dado, 5 o 6 pibes de Racing salen de una de las bocas a tirarle piedra a la gente. Bueno, para esto saltan como 5 pibes. Yo siempre estuve arriba para avalancha. Saltan como 5 pibes y los de Racing salen corriendo, pero justo los pibes lo van corriendo, salen como 50. Obvio, los pibes recularon. Me acuerdo que la gente de Racing cantaban, oh, son cagones. Y empezaron a saltar una banda de pibes del rojo y ¡pum! Los de Racing se tuvieron que ir. Y lo vio toda la gente. Ponerle en ese caso, eh, yo te puedo decir una cosa, ellos te pueden decir otra cosa, pero ese día, esa noche, mejor dicho, la gente que estaba en la cancha lo vio. Y no hay, contra eso no hay. Está bien, ahora ojalá hubiese habido como ahora gente que pueda grabar, ¿viste? Porque ya documentado ya es otra cosa. Escuchame, ¿visitante sí o visitante no? Y a mí me gustaría que poder ir de visitante. ¿Crees que la sociedad y los organismos de seguridad están capacitados para volver a los visitantes? Como se está empezando a probar ahora. Si quieren, sí, sí, ahí van de visitante, o sea, van con público a la Copa Argentina. Vienen de otro país a la Copa Sudamericana, Libertadores, y viene la gente. Sí, es más, hoy en día, vamos a decir, está un poquito más civilizada la cosa. Eh, Porque, por ejemplo, antes nosotros, yo me acuerdo de lo de Olimpia, una vuelta que venían por la Libertadores, la gente de Olimpia inocentemente se regalaba, le robamos de todo. Hasta yo me robé una bandera. Bombo, zurdo, una cosa que parecían como sonajeros que sonaban, que tenía piedra adentro, bandera. Cuando entré a la cancha me acuerdo que teníamos más bandera de Olimpia que Independiente, y allá los paraguayos no tenían nada. Y hoy en día eso no puede pasar, porque la policía ya los pone en un sitio, los cuida, digamos. Lo mismo que cuando nosotros vamos a poner, cuando fuimos a Brasil, ponerle, nos dejaron en banda, pero al mismo tiempo, digamos, había un cordón policial. Pero Brasil, encima Brasil, tenemos 2 días para ir, 2 días para volver. Complicado. Escuchame, ¿tenés hijo varón vos? Tengo 2 hijos varones. ¿Y están en la hinchada del rojo o no? No, no. ¿Te gustaría que sea parte de una barra? ¿No No, se lo recomendás? no. De hecho, a ellos no les gusta. Por ejemplo, ahora hay un par de pibes de acá, de donde yo viví 40 años, que, que tienen ahí están en la barra oficial, ¿viste? Y yo no los conozco a los pibes.
Los aplaudo, que vayan a la cancha, todo. Y mi hijo, por ejemplo, el mayor, me dice que lo invitan para ir con ellos. Y yo le digo, hijo, le digo, si quería a la cancha, vamos, vení conmigo, le digo yo. Porque no me gustaría ahora es papá el mayor. No me gustaría que le pase algo. Yo, por ejemplo, opino también el tema de las peñas. Yo ahora mis hijos dejaron de pagar las cuotas porque estaban trabajando sábado y domingo, entonces no están retrasados con las cuotas. Pero íbamos a la cancha, íbamos nosotros en la familia. Y, y mi hermano allá nos encontramos todos así, por eso hice esta banderita. Este, y a veces los pibes acá, por ejemplo, hay muchos que sacan micro. De zona norte hay muchos pibes que sacan micro. Y van mujeres, van criaturas. Y yo le digo a los pibes, ¿viste? Poner por WhatsApp algo, le digo, es una responsabilidad y con piba, con chicos, le digo La yo. ¿Te familia. acordás que hubo un bondi ahí, gente de pibe de Racing con pibe de River, ahí en Doxú? Sí, pasa, pasa. Y había un pibe de River, no sé si se murió, habrá visto el video. Hay uno independiente también. Había Cuando fue a la pibas. cancha de ustedes, estudiantes. Vos ya estabas esa vez, sí, que fue, no, que jugamos Autopista de Plata. un amistoso con San Lorenzo. En la cancha de San Lorenzo. En la cancha De estudiantes. cancha de estudiantes, sí, sí, murió un muchacho que era de una peña. Bueno, amigo, te hago la última. ¿Sos más hincha de Independiente o de la barra de Independiente? No, yo de Independiente. En su época me tiraba la barra y más, no miraba los partidos. Después cambié, ahora voy a la cancha y quiero mirar partido. Gracias, amigo. No, gracias a vos, Te Ulises. cierro acá, te enfoco, decí lo que vos quieras para la gente, nombrar los históricos, lo que vos quieras. Bueno, mandá un saludo a mi referente a pelo, principalmente a los pibes de la barra vieja, a los familiares, ¿no? De los pibes que ya no están. Y que ojalá que el rojo vuelva a ser lo que fue. Hoy en día estamos mal futbolísticamente, dirigencialmente y a nivel tribuna, porque no estamos unidos. Ojalá un día todo eso vuelva a ser como antes.